Sea la partida. Problema 1, seminario 6, secado de materiales con aire caliente. Dice así. Se secan hojas de tabaco a razón de 750 kilogramos hora. Muy bien. Flujo másico, ¿no? De las hojas de tabaco húmedas. Muy bien. Estas hojas contienen 24% de humedad, agua. ¿Sí? Lógicamente la diferencia 76 es del sólido seco. Bien. Al salir del secador deben contener no más del 2%, caramba. Se le va a quitar bastante el agua, ¿no? Del 24% de humedad a solo 2%. Ambos porcentajes en peso. Muy bien. Para el secado se utiliza aire atmosférico a una atmósfera de presión. Para el secado se utiliza aire atmosférico a una atmósfera de presión, una temperatura de 70 y un punto de rocío de 5. Esas son las características del aire a utilizar. Al abandonar el secador, el aire sale a 21, se enfría. ¿Sí? Se enfría y se humidifica el aire, porque va a captar agua del sólido. ¿Sí? Y tiene una humedad relativa del 80%, entonces sabemos cuál es la posición final del aire. ¿Sí? Su temperatura, 21, y su humedad relativa. Preguntas. A. Calcule los kilos de aire caliente que deben ingresar al secador. Qué interesante pregunta. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el flujo de aire, flujo másico, necesario de aire para el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir la humedad, ¿no? El objetivo es reducir la humedad a esas hojas de tabaco, ¿sí? Al sólido húmedo. ¿Está bien? Un ratito quiero ahí hacer una pequeña, mínima corrección, ¿no? Para que se vea más bonito. Ya. Ok. Y luego te preguntan si el proceso es adiabático o no. Es decir, si no involucra cambio de energía, calor. Si libera o no libera calor esta operación o necesita tal vez calor, ¿ya? Pero lo vamos a averiguar de alguna forma a partir del diagrama de humedad. Muy bien, señores. Ese es el problema. Vamos a resolver, fíjense. Primero, dibujamos el equipo, el secador. ¿Ya? Aquí está el secador. Okay. Ahí está el secador, ¿sí? Y graficamos las corrientes, las líneas, ¿sí? Primero, el sólido húmedo. Y aprendemos esta simbología. El sólido húmedo se le llama F1 y el sólido seco se le llama F2. Profe, ¿qué es? Así es sólido seco, seco entre comillas, porque realmente no sale seco, seco. Sale con algo de humedad, dice no, 2%. Muy bien. Entonces, como es el primer problema, vamos a hacer una leyenda completa, ¿sí? Aquí tenemos F1, ¿sí? Aquí tenemos F1, que es el sólido húmedo, ¿sí? Y por aquí a la salida, F2, que es el sólido seco. ¿Ya? Ahí está. F1 y F2. ¿Quién es cada uno de ellos? Ya les he dicho que quién es, pero igual lo voy a escribir. Por ser el primer problema, completito. ¿Sí? Sólido húmedo, lo que queremos secar. Y sale del secador como sólido, y voy a poner entre comillas seco. Entre comillas porque sale del secador, pero no sale completamente seco, ¿no? Nos está dando su humedad. Bien. La base de tiempo es 1 hora, porque tengo un flujo en kilogramos hora, ¿sí? Digamos que este secador funcionará 1 hora. Entonces, para esa hora de trabajo, F1 vale 750 kilogramos, ¿sí? Para esa hora de trabajo, F1 vale 750 kilogramos. Muy bien. 750 kilogramos. Estas hojas contienen 24% de humedad. Ok.
Entonces, la característica de este sólido húmedo es que tiene una composición conocida, ¿sí? Que son, el sólido húmedo tiene, ¿cuáles son? Tiene un sólido seco y el agua, ¿sí? Entonces vamos a expresarlo en fracción en peso. Hay un X del sólido seco, hay un X del agua. Si tiene, dice, no lo digo yo, lo dice el ejercicio, 24% de humedad, ¿sí? Entonces le ponemos X del agua 0,24. Y el X del sólido seco sería el complemento. X tú sabes que es fracción en peso, ¿sí? ¿Entienden? Entonces hay un X del agua de 0,24 y un X del sólido seco, ¿sí? De 0,76. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces dice, estas hojas contienen 24% de humedad. Ahí está, X del agua 0,24. Por lo tanto, el otro 76% es el sólido seco. Bien, al salir del secador al lado derecho, debe contener no más del 2%. Bueno, entonces lo llevamos pues al 2% y que llevarlo de humedad. ¿Para qué lo voy a llevar al 1% si eso me va a demandar más esfuerzo? Tampoco 3% porque no cumple con la especificación. Entonces lo llevo al 2%. Bien, entonces, ese sólido seco, señores, va a tener la siguiente característica. Composición conocida también. ¿Sí? Un X de agua y un X, ¿sí? De sólido seco. ¿Correcto? El X del agua sería pues 0,02. ¿Sí? Y un X de sólido seco de 0,98. ¿Correcto? Entonces sería X del agua 0,02 y X del sólido seco 0,98, ¿correcto? Muy bien. Ok. ¿Hasta ahí están entendiendo, jóvenes? Solamente nos hemos ocupado del sólido, húmedo y seco. ¿Sí? Sólido húmedo, compuesto de sólido seco y agua, y el sólido seco entre comillas también. Sólido seco y agua. Jovencitos, ¿todo claro? Clear like the weather. Profesor, el nomás siempre lo interpretamos. No entiendo qué significa el nomás. A ver, a veces es mejor hablar que escribir. Profesor, el nomás, no más del 2%. Ah, sí, claro, porque tenemos que decirnos un valor, ¿no? No puedo ponerle más de 2, ¿sí? Ponerle menos de 2 podría ser, pero ojo que hay una pregunta que es los kilos de aire caliente, el requerimiento. Si yo lo seco hasta un valor menor al 2%, voy a gastar más aire caliente, ¿no? Entonces, por eso lo estamos dejando en ese valor, ¿ya? Listo. No se preocupe, sí entiendo la pregunta. Ok, seguimos muchachos. Dice, para el secado se usa aire a una atmósfera de presión y una temperatura de 70. Ok, seguimos bailando, seguimos gozando. Muy bien. A ver, para el secado se utiliza, ¿sí? Aire. Entonces, aquí está. A esa corriente, la nomenclatura que le corresponde es F3, por si acaso, y el aire que sale, ¿sí? Se le llama F4, ¿sí? Entonces, aprendamos, pues, a utilizar esa nomenclatura, ¿sí? F3 y F4, ¿sí? Eh, son nomenclatura, ¿para quién? Para el aire. F3, ¿sí? Y F4. ¿Correcto? Muy bien.
Dice, para el secado se utiliza aire atmosférico, F3 es aire atmosférico, a una atmósfera de presión, una temperatura de 70 y un punto de rocío de 5. Entonces, las condiciones de ese aire son, vamos a poner una atmósfera, ¿ya? ¿Qué más? Temperatura de 70. ¿Qué más? Punto de rocío de 5. Ahí está. Esas son las características del aire para el secado. ¿Sí? Muy bien. Al abandonar el secador, el aire está a 21 grados centígrados y una humedad relativa del 80%. Entonces, a la salida, las características del aire final es 21 grados centígrados, sí, y 80% de humedad relativa. ¿Correcto? Esas son las características del aire al abandonar, ¿sí?, el secador. ¿Correcto? Bien. Listo. Ahí está. Nada más. Pregunta. Calcular kilogramos hora, flujo de aire caliente, o sea, te piden F3, que debe ingresar al secador. Vamos allá. Para ese flujo de 750 kilogramos hora, ¿sí? Para ese flujo de 750 kilogramos hora, de sólido húmedo, te piden hallar el flujo de aire caliente, F3, ¿correcto? Entonces, así como estamos haciendo una leyenda para F1, F2, ¿sí? F3 y F4 también, pues, vamos a hacerle su leyenda. Al F3 se le suele decir aire caliente, el aire para el secado. El F4 sale siempre un poquito más frío. F3, aire frío. ¿Ya? Ok. A ver, jóvenes, ¿cómo se resuelve el problema? Presten atención. Primero, se calcula algo importantísimo, que es el agua que se vaporiza. Profe, pero eso no piden, no importa. Siempre te voy a recomendar en los problemas de secado que introduzcas esta flechita verde que estás viendo ahí, ¿sí? ¿Qué representa esa flechita? Es el agua que pierde el sólido y que es ganado, ¿sí? Ganada por el aire, ¿sí? Entonces vamos a, ¿sí? Ahí va, el agua que se vaporiza. No lo conocemos, no lo conocemos. Esa agua inicialmente se encuentra en el sólido húmedo, pero va a ir a parar al aire y va a salir en 4. O sea, no vamos a ver acá condensación, no. El agua no va a aparecer en estado líquido en ninguna parte del secador, sino el aire lo recoge, ¿sí? Y para que el aire 3 lo recoja, pues tiene que tener una característica determinada, ¿no? Una humedad relativa baja, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Porque humedad relativa es el grado de saturación. Tiene que tener baja humedad relativa, ¿no? Para que tenga capacidad de captar agua. Muy bien. Profe, ¿y cómo se calcula esa agua? Facilísimo. Haciendo, en este caso, por la información que tenemos bastante información en el sólido, podemos hallar esa agua que se vaporiza a partir de hacer balances en el sólido. Habrán otros problemas donde quizás los datos sean en el aire, ¿sí? Y podamos hallar esa agua que se vaporiza gracias a balances de agua en el aire. O sea, no todos los problemas son iguales, ¿no? Estamos en un primer problema. Y ahorita en este primer problema vemos pues que hay bastante información, ¿sí? Vemos que hay bastante información en el sólido húmedo. A ver, con solo una mirada, ¿cuánta agua hay en el sólido húmedo? 750 por 0,24. Me van ayudando, por favor. ¿Cuánta agua hay en el sólido húmedo? ¿Sí? Me van respondiendo. ¿Cuántos kilos de agua hay en el sólido húmedo? 0,24 de 750. ¿Cuántos kilos es eso, por favor? Rapidito. Ayuden. 180 seguro. Ok. Por lo tanto, por diferencia, ¿cuántos kilos de sólido seco hay?
750 menos 180, 570, como dice la señorita. Muy bien, gracias, ya. Excelente. Vamos empezando con el balance. Vamos a ver. Ahora vámonos al sólido seco, a la salida. Señoras y señores, en el sólido seco, ¿podremos determinar cuánta agua hay, cuánto sólido seco hay? Sí, por supuesto. No te olvides, don't forget, que lo que se vaporiza en el sólido, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que va a parar del sólido al aire? Agua, solo agua. No todo, pero una buena parte del agua. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿el sólido seco se vaporiza? ¿El sólido seco va a parar al aire? ¿Qué opinas? Para nada. Por lo tanto, ¿qué concluyes? Por lo tanto, ¿qué concluyes? Que el sólido seco is the same, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esos 570 kilos de sólido seco que hay en F1 tienen que venir, ¿no? Parar en el sólido seco F2. ¿Se entendió? Ahí está, miren. Los 570 kilos. ¿Por qué, profesor? Porque el sólido seco no se vaporiza, pues. Ah, ya. Entonces, ya con el sólido seco, que es la misma cantidad, tanto en F1 como en F2, 570 kilos, podemos determinar, ¿no?, la cantidad de agua. ¿Sí? ¿Sí o no? Podemos determinar la cantidad de agua que hay en el sólido seco. ¿Cómo? ¿Cómo hallarías el agua que le acompaña a esos 570 kilos en F2? ¿Cómo lo harías? A ver, digan. Estoy convencido que sí saben, ¿eh? No me decepcionen. Por una regla de 3, como dice Jocelyn. Sí, lógico. Proporcionalidad, ¿no? Regla de 3. Muy bien. Claro. Y dices, si 0,98, que es la proporción de sólido seco, ¿sí?, equivale a 570 kilos, 0,02, que es el agua, ¿a cuántos kilos equivale? ¿Cuánto sale, por favor? 11,63, más o menos, ¿sí? Más o menos levanta la mano, más o menos levanta los pies. Ahí está, ¿sí? 11,63 kilogramos, ¿correcto? Correcto. Bien, damas y caballeros, amigos de todo el país, les pregunto, ¿podemos hallar el agua que se vaporizó? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Cuánto sería? Por diferencia. 180 kilos entra en F1 el secador, pero sale en el sólido seco solamente 11,63. Por lo tanto, todo el agua que se va a vaporizar y va a parar al aire es, como dice la señorita, 168,37. ¿Están de acuerdo? Yo creo que sí. Entonces ya hemos hallado por balance de materia, sencillísimo, ¿sí?, la cantidad de agua que se vaporiza. Y nos ha salido 168,37, ¿sí?, kilos. ¿Correcto? Ahí está. Claro que sí. ¿Sí? Son los kilos, entonces, de agua que se vaporiza. Fácil. ¿Entendido? Muy bien. Profesor, pero eso no piden, no importa. ¿Por qué no importa? Porque es importante calcular esa cantidad de agua que se vaporiza. ¿Para qué? Para luego ir en búsqueda del aire. ¿Sí? Hay que ir en búsqueda del aire. F3 hay que calcular. Y esa agua que se vaporiza es necesaria. Porque vamos a hacer un balance de agua en el aire. ¿Ya? Hemos acabado el balance en el sólido y hemos determinado cuánta agua se vaporiza. Bien. Pero esa agua que se vaporiza lo vamos a utilizar para hacer un balance de agua en el aire. ¿Ya? Para hacer un balance de agua en el aire. Pero para eso necesitamos también conocer los insumos, que es las humedades. Escúchame, todos con su diagrama a la mano. El aire caliente que está a 70 y punto de rocío 5, basta con el punto de rocío, ¿no?, para que tú conozcas la humedad absoluta, ¿sí? ¿Cuánta es la humedad absoluta del aire 3? A ver, vayan al diagrama de humedad, por favor. Del diagrama de humedad, ¿cuánto es la humedad absoluta del aire 3, por favor? Rapidito, rapidito, que estamos con Laura. Y tú sabes que Laura no está, Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. ¿Cuánto es la humedad absoluta del aire 3? Señores. Rapidito, rapidito.
¿sí? Jóvenes, apuren, por favor. Punto de rocío, con el punto de rocío nada más. No me digan que no saben leer las humedades. Está a 70 y punto de rocío de 5. ¿Cuánto es la humedad absoluta? ¿No tienen el diagrama de humedad en la mano, jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Por qué demoran? Algo tan sencillo de leer. ¿Cuál es la humedad absoluta del aire húmedo 3? Aproximadamente. Punto 0,055. Efectivamente, a mí también me sale así. O bueno, punto 005, ¿no? Basta con el 5 grados de punto de rocío, subes hasta el 100 y te vas a la izquierda. No es punto 005, es un poquito más. Está entre punto 005 y punto 006, por si acaso. Por lo tanto, es punto 0055. ¿Entendido? Cuidado, ¿eh? Zapatazo. Punto 0055. ¿Sí? Diagrama de humedad. No es punto 05, es punto 00, porque punto 05 está mucho más arriba. Unidades, kilos de agua, ¿sí? Sobre kilos de aire seco, ¿correcto? Listo. Ahí está entonces. Quiero que de pasadita, aunque no es necesario para los cálculos que vamos a hacer, ¿sí? Solamente con fines didácticos de confirmación, quiero que me digas cuál es la humedad relativa de este aire, la relativa. Para eso si utilizas, ¿no? El 70 grados centígrados. A ver, más o menos, ¿cuánta es la humedad relativa? Para 5 grados centígrados de punto de rocío, te vas hasta la izquierda, ¿sí? Hasta 70. ¿Se puede o no se puede determinar aproximadamente ese valor? Si te das cuenta, la humedad relativa es menos del 5%. ¿Se han dado cuenta? ¿Ah? ¿Sí? Es menos del 5%. No te haces nada, simplemente ándate al 70 y sube casi 5 cuadrículas pequeñitas. 1, 2, 3 y un poquito más todavía. No llegas ni al 5% de humedad relativa. ¿Te das cuenta? Esa es la característica de un aire para secado, que tenga baja humedad relativa. Porque esa es la definición de humedad relativa, el grado de saturación. ¿Cuán saturado está de agua? ¿Y cuánta agua más puede contener en su interior? Entonces, si tienes una humedad relativa casi del 4%, muy bajita, pues entonces es un aire susceptible a captar agua. Y eso es lo que queremos, ¿no? Y mira, capta agua y puede salir en 4 como aire saturado por completo, pero también con una alta humedad relativa, como 80%. No salió saturado, pero al menos, ¿no? Con alta humedad relativa. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder con este aire 3, cuya humedad ya la tenemos? Lo que va a suceder con este aire es que va a experimentar, ¿sí? Una operación llamada, ¿sí? Humidificación, ¿sí? El aire va a experimentar una humidificación. ¿Por qué humidificación? Porque gana agua, ¿sí? Humidificación porque gana agua. ¿Y qué más? Se va a enfriar también de pasadita, ¿sí? Y la humidificación han visto en un problema anterior, ¿no? De aire húmedo. Muy bien. A ver, señores, con las características del aire 4 a la salida, 21 grados centígrados y 80% de humedad relativa, quiero que ustedes vayan a su diagrama de humedad y me digan cuál sería, ¿sí? Es humedad 4. ¿Mm? A ver, rapidito, por favor. ¿Cuál sería? Dice Jocelyn 0,0125. ¿Será cierto eso? ¿Mm? ¿Cuánto es la humedad 4? Aproximadamente. A ver los demás compañeros que dicen. 80% de humedad relativa y 21 grados centígrados. Levantas una vertical en 21, ¿sí? E intersectas con la curva, ¿sí? De 80 grados centígrados, ¿sí? Entonces,
Eso nos da una humedad absoluta más o menos, ¿no? A ver, ¿de cuánto? A ver, vamos, los demás. ¿Cuánto es la humedad? A 21 grados centígrados y 80% de humedad relativa, jóvenes. Punto cero. Punto cero. 12,5 o 12 o 13, ¿no? Oigan, jóvenes, ¿ustedes trabajan o no trabajan? ¿Mm? Punto 0,12,5, punto 0,12,5, y ahí estamos coincidiendo con algunos. Punto 0,13 quiere él, ¿sí? ¿Sí? 21 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Intersectando es más o menos punto 0, 11, 12, 5, ¿ya? Jóvenes, escúchenme. Todos los ojos no son iguales, no miran igual, ¿no? Así que ahí es aceptable, pues, pequeñas diferencias, ¿sí? Pero no grandes tampoco. Profe, ¿y es la única manera de calcular la humedad? No. Hemos aprendido también a calcular la humedad de otra forma. Recuerden. Y es bueno que ustedes manejen el cálculo de las humedades del aire de las dos formas. Uso el diagrama, pero ¿qué pasa si te doy en el examen o en la evaluación datos, ¿no?, de temperatura, por ejemplo, humedad relativa, que no encajan en el diagrama? Entonces tú tienes que saber leerlo de otra forma. Revisa nuevamente el problema 1 del seminario anterior, del seminario de aire húmedo. ¿Te acuerdas con la definición de humedad relativa? Presión de vapor sobre presión de vapor de saturación. A partir de ahí, ¿sí?, nace la humedad molar, que es moles de vapor sobre moles de aire seco, y de ahí al final, ¿sí?, la humedad absoluta. Mucho cuidado, desde ya te digo, las humedades son vitales en este capítulo, las humedades absolutas son vitales en este capítulo, ¿sí? Esa H curva, los kilos de agua sobre kilo de aire seco. Y se leen vía el diagrama, pero cuando en el diagrama no tenemos la posibilidad de ubicar el aire, ¿sí?, también hay que saberlo calcular con fórmulas, ¿sí?, como hicimos en el problema 1 del seminario 5, del seminario de aire húmedo. Listo. Bien, señores, ya tenemos las humedades absolutas, 3 y 4. Ahora hay que calcular algo, ¿sí?, muy importante en todos los problemas de secado y de aire húmedo. No sé si recuerdan, había un bendito señor que había que calcularlo, así no te lo pidan. ¿Quién era? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan o no? El FAS. Muy bien, señorita. Muy bien, joven. Muy bien, señorita. El FAS. ¿Sí? Efectivamente. Ese FAS es muy útil. Profe, pero no lo piden en el problema, no importa. Hay que calcularlo. ¿Sí? Y lo bonito de ese FAS, que es el mismo tanto en 3 como en 4. Lógico, porque el FAS no tiene por qué cambiar, ¿sí? El FAS no tiene por qué cambiar, ¿correcto? El flujo, el famoso flujo de aire seco, es el mismo. Eso hay que calcular, ¿sí? ¿Y cómo se calcula eso? Bien, hacemos un balance, ¿sí? Escúchame un ratito. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Un balance de agua en el aire, ¿sí? Veamos. Atención, atención. Balance de agua, ¿sí? Balance de agua en el aire, ¿sí? Balance de agua en el aire. Muy bien. ¿Cómo sería un balance de agua en el aire? Fácil. El 3 es aire caliente, aire húmedo. Hay algo de agua, ¿no? Porque tiene humedad. Entonces decimos, el agua que entra en 3, ¿sí? El agua que entra en 3, porque por 3 entra algo de agua, ¿sí? Más el agua, ¿sí?, que proviene del sólido húmedo en forma de vapor. Eso será igual al agua, ¿sí?, que sale por 4. ¿Correcto? ¿Entienden todos? Repito. En el aire 3 ingresa algo de agua. Agua que entra en 3. Más agua que proviene del sólido húmedo, que es el agua que se vaporiza, que ya lo hemos hallado. ¿No? Ese 168,37 dice, ¿no? Muy bien. Eso es igual al agua que sale por 4, ¿correcto? Muy bien. Y en el aire
Frío 4, sale agua. ¿Cómo se calcula el agua en el aire? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Como repaso, agua en el aire, ¿qué es igual? ¿Se olvidaron? ¿Mm? ¿Se olvidaron? El contenido de agua en el aire es el FAS por la humedad, así de sencillo. Se olvidaron, me hacen renegar ustedes, se olvidan. ¿Mm? Siempre el contenido de agua en el aire es esto, FAS por su humedad absoluta. ¿No ves que la humedad absoluta H curva es kilos de agua sobre kilo de aire seco? Si lo multiplicas por los kilos de aire seco, se va el aire seco y te queda el agua nada más. Entonces no te olvides siempre, ¿sí? Siempre, no te olvides, por favor. El agua en el aire, ¿sí? Es el FAS por humedad absoluta, ¿sí? Así se calcula. Bien, pero en 3 como en 4 el FAS es el mismo. Usamos el mismo FAS. Lo que sí es diferente son sus humedades. ¿Les parece si reemplazamos? A ver, agua en 3 será el FAS por la humedad en 3. Reemplazamos. El FAS no conozco, pero la humedad en 3 sí. ¿Cuánto vale la humedad en 3? 0,0055 más el agua que se vaporiza en kilogramos, porque la humedad también está en kilogramos de agua. En kilogramos, 168,37. ¿Sí? Eso es igual. Agua en 4, que es el FAS, kilos de aire seco, ¿sí? Por la humedad en 4. Y la humedad en 4 es 0,0125. ¿Sí? Ahí está. Fíjense. A partir de un balance de agua en el aire, vamos a deducir el FAS. El agua en 3 es el FAS, flujo de aire seco, kilos de aire seco, ¿sí? Por humedad en 3, que es kilos de agua sobre kilos de aire seco. Se cancela el aire seco y te queda solamente agua, kilos de agua. Más el agua que se vaporiza, 168,37 kilos de agua. Todo kilos de agua cada término. Y agua en 4 es el FAS, ¿sí? Que es kilos de aire seco, por humedad en 4, que es kilos de agua sobre kilos de aire seco. Se va aire seco y te queda kilos de agua. Por lo tanto, todos son kilos de agua. Señoras y señores, por favor, ayúdenme. ¿Cuánto vale el FAS? Rapidito, que estamos con Laura. ¿Cuánto vale el FAS? Flujo de aire seco. Vamos, apuren, por favor. Señores, despejen el flujo de aire seco. ¿Cuánto vale? No demoren, jóvenes. Colaboren. El flujo de aire seco vale. Despejando. Mm. 24.052,9. ¿Por qué demoran tanto, señores? ¿Sí? Gracias. Aproximadamente, ¿no? Kilos de aire seco, ¿sí? Podría decirse por hora, ¿no? Porque la base es una hora, pero vamos a dejar simplemente en cantidad, ¿ya? Ok, ya tenemos, gracias. Ok, ese es el FAS, ¿sí? 24.052,9 aproximadamente, ¿sí? Más o menos. 24.052,9, ¿no? Kilos de aire seco, ese es el FAS, ¿correcto? Pero la pregunta no es el FAS, sino cuáles son los kilos de aire caliente que deben ingresar al secador. O sea, te piden F3. Bien, piden F3, ponemos, ¿no? Entonces ponemos acá, ¿sí? Arribita, ¿no? Piden F3, ¿sí? Pero F3, ¿qué cosa es? Es aire húmedo, ¿sí? F3 es aire húmedo. ¿Y cómo se calcula siempre el aire húmedo? Siempre el aire húmedo, ¿sí? Siempre el aire húmedo, vamos a repasarlo, es igual al aire seco
multiplicado, ¿sí? Multiplicado por, ¿sí? 1 más la humedad, ¿de acuerdo? Así se calcula el aire húmedo, ¿sí? La humedad, ¿sí? El aire húmedo es, el aire húmedo es el aire seco por 1, ¿sí? Más la humedad. ¿Listo? Ahí está. Así se calcula, repito, el aire húmedo. Por lo tanto, si te piden F3, F3 va a ser el FAS, que lo acabas de hallar, multiplicado por, ¿sí? 1 más humedad 3, ¿correcto? Listo, ahí está. Así sería, ¿no? El FAS por 1, ¿sí? Más la humedad 3. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Cuánto sale, por favor, entonces? Siempre el flujo de aire húmedo es un poquito mayor que el aire seco, ¿no? Porque le aumentas el agüita. 24.185,2. ¿Qué dicen los demás? Brigadier, ¿sí? ¿Está de acuerdo? De frente a 24.185,2. ¿Están de acuerdo, muchachos? Kilogramos hora, ya lo pongo, ¿no? Porque el tiempo es una hora, ¿sí? 24.185,2, ¿sí? Kilogramos, ¿sí? Hora, porque el tiempo es una hora, ¿sí? Con eso terminamos. Ya tenemos la respuesta. Kilos de aire caliente, ¿sí? Que deben ingresar al secador, ¿sí? ¿De dónde salió? Del FAS que hemos hallado, 24.052,9 por 1 más 0,0055, ¿no? Porque la humedad 3. Si pidieran hallar F4, si pidieran hallar F4 es el mismo FAS, por 1 más humedad 4, ¿no? Porque el FAS es el mismo, para 3 y para 4. F4 es su FAS por 1 más humedad 4, pero su FAS de 4 es el mismo FAS de 3, pues. ¿Ya? Lo mismo sería, ¿sí? Muy bien. Es un valor un poquito mayor también, ¿no? O le sumas el agua, ¿sí o no? Que proviene, ¿no? De otra forma, ¿no? Al F3 le puedes sumar el agua que proviene del sólido. F3 más 168,37. Eso sería el F4. O si no, de frente el FAS por 1 más humedad 4, ¿sí? Varias formas de hacerlo. Muy bien. Ya tenemos entonces lo que te piden, ¿sí? Que es kilos de aire, kilogramos de aire caliente que deben ingresar al secador. Kilogramos por hora de aire caliente que deben ingresar al secador. Entonces te piden F3, ¿sí? Esa sería entonces la respuesta, ¿sí? A la parte A del problema, ¿correcto? Bien, hemos sacado lo más importante acá, listo. Pero también hay una pregunta adicional extra. A ver, oiga, ¿qué pasó con el texto de se baja, se sube? Pues, ya ven para acá, oye, mi querido, ya. Mira, Yapita nos dice lo siguiente. Te preguntan, nos preguntan. ¿Es el proceso adiabático? ¿Cómo saber si el proceso es adiabático? Bien, podríamos calcular cuánto calor se desprende en esta operación o cuánto calor necesita. Ese calor tiene que estar lo más pegado a cero para decir que es adiabático. Y vamos a aprender en otros problemas del mismo seminario a hallar el calor. El calor involucrado en este secador. Vamos a aprender a hacerlo. Sin embargo, hay otra forma de demostrar si el proceso es adiabático o no. Fíjense. Dibujamos, ¿sí? En el diagrama de humedad la trayectoria que sigue el aire, ¿sí? Fíjate, aquí está la humedad absoluta. Y en el eje horizontal tú sabes que va, ¿quién va? La temperatura, ¿sí? En el eje horizontal va la temperatura. Entonces por acá, ¿sí? Temperatura, grados centígrados,
Y por este eje, ¿sí? La humedad. Esa humedad es kilos de agua sobre kilos de aire seco. ¿Sí? Y la temperatura en grados centígrados. Entonces lo que haces es, vas a ubicar al aire en su punto inicial y final, que son los puntos 3 y los puntos 4, los ubicas. Y ves cómo es el desplazamiento. Si ese desplazamiento sigue una trayectoria adiabática, el proceso es adiabático. ¿Sí? ¿Correcto? Y si no, no lo es. Entonces, el punto 3 es un punto donde el aire está a 70 y una humedad relativa de 5. Lógicamente lo vas a hacer en el diagrama tú, ¿sí? En el diagrama, pero aquí ubicamos, ¿sí? A mano alzada más o menos, ¿cuál sería la ubicación, ¿sí? De ese aire, ¿sí? En 3. Más o menos estaba por acá, si se acuerdan. A 5 grados centígrados, perdón, 5 de punto de rocío, luego 70, ¿no? Humedad relativa era bien pequeña, más o menos estaba por ahí. ¿Ves? Miren, lo estoy ahí pintando. Un puntito puesto. Ese puntito puede que sea el punto 3. ¿Parece? Ese puntito puede que sea el punto 3. Es un aire que verifica lo siguiente. 70 grados centígrados de temperatura, ¿sí? 70 grados centígrados de temperatura. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? 70 grados centígrados de temperatura y punto de rocío de 5. Muy bien. Y el aire 4 está a 80%, a 80% de humedad relativa 21. Entonces ese aire puede que esté por acá. Digamos. ¿Sí? Digamos 80%, 21, ahí está, ahí lo he puesto. ¿Sí? Eso corresponde a una temperatura de 21. ¿Sí? El aire se enfría de 70 a 21. Y le corresponde la curva pues de 80%. ¿Sí? Le corresponde la curva. ¿Sí? Del 80%. ¿Sí? Esto es 80% de humedad relativa y 21. Entonces, eso te permite ubicar al aire, ¿sí? En el punto 4. ¿Correcto? Este es el aire. Entonces ya tienes al aire 3 y al aire 4. Y luego te fijas en su trayectoria. Va de 3 a 4. Y te preguntas, ¿esa trayectoria es o no es paralela a las adiabáticas existentes ya en el diagrama? Y ahí te podrás dar cuenta, pues, ¿no? Si el proceso es o no es adiabático. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vayan a su diagrama, ¿sí? Y fíjense si corresponde o no corresponde el desplazamiento de 3 a 4 a una de las adiabáticas ya existentes. A ver, yo creo que no corresponde. Así con solo una mirada, rapidito. ¿No? Como que las adiabáticas no son paralelas. Le voy a cambiar de color a la línea que hemos trazado. Le voy a poner el color verde, digamos. Ya. Las adiabáticas son rojas, ¿no? Entonces las adiabáticas, si se dan cuenta, son estas, más o menos. Eh, digamos, ¿no?
digamos así, ¿sí? Voy a trazar unas 3 adiabáticas, ¿ya? Paralelas. Digamos así. Y una más. Digamos así. Entonces, como verás, ¿sí? Como verás, la trayectoria 3, 4 en nuestro problema no es para a las adiabáticas existentes. Por lo tanto, ¿es el proceso adiabático? La respuesta es, obviamente, no. La respuesta es no. Coma, porque la trayectoria, ¿sí? 3-4 no sigue, ¿sí? Una adiabática, ¿sí? Existente, ¿no? La trayectoria, ¿no? 3-4 no sigue una adiabática existente. ¿Existente en dónde? ¿Mm? En el diagrama, ¿sí? De humedad. ¿Estamos de acuerdo? No, porque la trayectoria 3-4 no sigue una diabática existente. En el diagrama, ¿sí? De humedad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esta es entonces la conclusión. ¿Correcto? No es el proceso adiabático. Yo traslado 3-4 y no sigue una paralela. ¿Sí? ¿Han entendido, muchachos? ¿Quedó claro el problema? Hemos hallado, ¿no?, el flujo de aire necesario conociendo el sólido a secar. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero, hallamos el agua que se vaporiza. Es importante esa agua. En esta oportunidad se halló gracias a todo lo que se conoce en el sólido. Luego el flujo de aire seco haciendo un balance de agua en el aire, ¿sí? El flujo de aire seco. Y con el aire seco ya calculo el flujo 3, porque simplemente el aire seco por 1 más 1 3. Profe, si me hubieran pedido el flujo volumétrico en 3 metros cúbicos por hora de aire caliente, también, pero ahí tendrías que aprovechar o utilizar la propiedad del volumen específico. Hallas el volumen específico en 3, ¿sí? Que es metros cúbicos de aire húmedo sobre kilo de aire seco y lo multiplicas por el FAS. Nuevamente, se va el FAS, el aire seco y te queda metros cúbicos, ¿está bien? Entonces usarías, para hallar el flujo volumétrico en 3, el volumen específico en 3, ¿correcto? ¿Qué operación ha seguido el aire? Una humidificación. ¿Por qué? Porque se ha enfriado y ha aumentado su humedad de 3 a 4. ¿Sí? La humedad era 0,0055 y ahora es 0,0125. Se nota claramente, ¿no?, en el desplazamiento, ¿sí?, un aumento en la humedad en el aire. Y eso es lo que ocurre en una operación de secado, ¿sí? En una operación de secado, el aire aumenta su humedad, por lo tanto sufre una humidificación, ¿sí? En esta oportunidad, la humidificación no es adiabática, ¿sí? Está pasando, ¿no?, de un valor de humedad a otro, ¿no?, de humedad 3 a otro valor de humedad un poquito más grande, ¿sí?, que es la humedad 4. Lo estoy poniendo en el diagrama, esos valores. La humedad 3 era 0,0055, ¿sí? 0,0055. Esa era la humedad 3. Y la humedad 4, 0,0125, un poco más arriba, ¿sí? Ahí está. Esos son los valores, ¿sí?, de humedad, tanto en 3 como en 4. Jóvenes, ¿han entendido el problema? Y luego en el diagrama hemos visto cómo se desplaza el aire, ¿sí? De izquierda a derecha. Se enfría y aumenta la humedad. Sin embargo, no sigue una trayectoria adiabática, por lo tanto no es adiabático. ¿Han entendido el problema, jóvenes, para cerrar? ¿Qué dicen? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de este primer problema de secado? ¿Mm? Profesor, al principio dijo que el proceso de secado era similar al proceso de humidificación, o que ambos trabajan a la par. Señores, estamos comprobando que
que en el proceso de secado del aire sigue una humidificación. Eso es lo que hemos dicho y eso es cierto, lo estamos verificando. Al pasar de 3 a 4, ¿qué operación de acondicionamiento de aire está siguiendo el aire? El aire caliente, al ir de 3 a 4, está siguiendo una humidificación. ¿Por qué? Porque se enfría y eleva su temperatura. Perdón, se enfría y eleva su humedad. Entonces, esa afirmación es completamente cierta. Eso de que ambos trabajan a la par, no entiendo a qué te refieres. ¿De quiénes ambos? ¿A quiénes te refieren con ambos? La humidificación es del aire nada más, no hay otro. El aire se humidifica, gana agua proveniente del sólido húmedo. ¿Sí? El aire sufre entonces un proceso de humidificación, gana agua, ¿no? Proveniente del sólido húmedo. Y se nota en la gráfica. Al pasar de 3 a 4, el aire se enfría y eleva su humedad absoluta. Bien. Bien, señores. ¿Quedó claro el problema número 1? ¿Sí? ¿De secado? Espero que hayan entendido, ¿ya? Voy a detener la grabación, ¿sí? Listo.